Voy a compartir pantalla. Acá, acá, bien. Bien. La clase pasada empezamos con el capítulo 6, vimos la mayoría de los comandos de filtros, ¿sí? Recordemos que filtros es un grupo, una familia de comandos que nos permiten tomar un archivo de entrada o datos de la entrada estándar y transformarlos, modificarlos para una salida que me va a permitir sacar por pantalla, pero que no va a afectar definitivamente al archivo original o al dato original. Por lo tanto, si nosotros aplicamos un filtro a un archivo, el archivo original queda tal cual como estaba y lo que se modifica es la salida por pantalla. Si queremos obtener esa salida dentro de un archivo, tenemos que redireccionarlo a un archivo nuevo. Recuerden eso, para aquellos que no hicieron ninguna práctica y que debería retarlos si no hicieron ninguna práctica. Estoy acomodando la pantalla. Bien, hoy vamos a ver un comando que nos faltó, dos comandos que nos faltaron la semana pasada. Uno es el comando tr, que es muy útil para algunos casos en que tenemos algún tipo de problemitas con los datos como vienen cargados de entrada. El tr es un comando que reemplaza o elimina, dependiendo de la opción que utilicemos, un conjunto de caracteres de la entrada estándar o del archivo por otro carácter. ¿Sí? La sintaxis es tr las opciones, conjunto 1, conjunto 2 y argumento. Veamos de qué se trata esto. El conjunto 1 va a ser el carácter que yo voy a buscar dentro de la entrada o dentro del archivo, y el conjunto 2 va a ser el carácter por el que voy a reemplazar a ese conjunto 1, a ese carácter inicial. Cuando nosotros eliminamos, no hay conjunto 1, conjunto 2, hay solamente conjunto 1 porque le decimos qué es lo que vamos a eliminar. Opciones: menos S reemplaza, menos D elimina. Veamos un ejemplo. Yo tengo un archivo llamado alumnos, hice un cat, o sea, lo estoy visualizando solamente para que ustedes vean qué formato tiene este archivo de edición. ¿Sí? Lo cargué con números de legajos, edades, nombres y apellidos. Fíjense que los legajos están todos contra la izquierda, numerados, pero a continuación están las edades y tienen algunos un solo carácter en blanco, algunos tienen más caracteres en blanco de separadores. Lo mismo para los nombres y los apellidos. O sea que las columnas de datos no están ordenadas. ¿Qué pasa cuando nosotros le aplicamos a este archivo algún tipo de otro filtro? Por ejemplo, un sort, o por ejemplo o un sort. Cuando le aplicamos el sort, busca un espacio en blanco y acá encuentra uno, pero acá encuentra dos. Entonces, cuando yo le digo que ordene por la tercera columna, el sort medio que se pierde porque encuentra dos caracteres. Entonces, piensa que el siguiente carácter es un carácter para ordenar, no es un carácter en blanco que es separador. Entonces, cuando nosotros queremos ordenar archivos de este tipo, lo que nos conviene es reemplazar un espacio en blanco o varios por uno solo. Entonces, o reemplazar un espacio en blanco por otro carácter. Acá fíjense que yo hago un cat de alumnos, tr-s, espacio en blanco, que es el conjunto 1, lo que voy a buscar, y lo reemplazo por un carácter de 2 puntos. Yo hago
aplico a este archivo alumnos, le aplico el TR y fíjense cómo queda transformado. Obviamente que el archivo alumnos sigue siendo este que está arriba, pero la salida que me muestra ya tiene modificado los espacios en blanco y puso un separador de campos. Veamos en la máquina virtual si tengo el archivo todavía. Profe. Fíjense, está todavía desordenado. Yo puedo usar un TR, no hace falta poner el cat, chicos, ¿sí? Yo puse cat porque estamos acostumbrados a usarlo así, pero la idea sería usar TR menos S, espacio, puedo reemplazarlo por un espacio en blanco o reemplazarlo por un carácter que puede ser el punto y coma. Y cuando en el TR era el parámetro, si no me equivoco es el archivo, como dijimos alumnos. Sí te escuché, pero no me hiciste la pregunta. ¿O estabas No, esperando? quería saber nada más si el TR-S no modifica el archivo, sino que el S es solamente para mostrar. Es un filtro. Funciona igual que los otros filtros. Modifica al dato para mostrarlo, pero no me modifica el archivo de entrada. O sea que el archivo Perfecto. alumno siempre el archivo Gráfico. alumno me va a quedar con el mismo formato. ¿Sí? Si yo quiero editarlo, tengo que sobreescribirlo. O Bien. ponerle el contenido en otro archivo. Bueno, profe, gracias. Veamos ahí. Yo le mandé un mensaje. Sí. No sé si lo vio. Sí. ¿Un mensaje por dónde? Por el privado. Ah, bien. Ahí está. Ya les explico qué hice acá. Déjame ver qué vi en el chat, qué pasó. Ah, Ariel, yo pensaba que era... Bueno, no importa el nombre. Sí. Bueno, perfecto, Ariel, yo te sigo anotando por el tema de la asistencia, ¿sí? Ya está abierta la asistencia, así que pueden poner, creo, avísenme si no. Fíjense, TR-S reemplaza un espacio o varios espacios en blanco por un punto y coma. Cuando yo uso el TR solito, con el nombre Sí, del ya nos deja, archivo, profe. ¿no les deja? Bueno, ya me fijo porque debe ser que le puse otro No, sí horario. nos deja, sí nos deja. Bien, pensé que decían que no. El TR, conjunto 1, conjunto 2, estaría acá, TR-S, conjunto 1 sería el espacio en blanco, conjunto 2 sería el punto y coma. Cuando uso el nombre del archivo, yo tengo que decirle qué dato le voy a dar. El dato que le doy es el archivo alumnos, pero en este caso estoy diciendo que la entrada estándar va a venir del archivo. Por eso el redireccionamiento va hacia el revés, al revés. Cuando nosotros usamos redireccionamiento para crear un archivo, le ponemos el signo mayor, ¿se acuerdan? Entonces, ese conjunto de actividades que hacemos se mandan a un archivo. Aquí es al revés, la flecha va desde alumnos hacia el TR, y por eso usamos este carácter de signo menor, porque va a enviar el archivo alumnos sus datos para que se le aplique el TR. Este es uno de los pocos casos que utilizamos el redireccionamiento hacia la izquierda, porque toma la entrada estándar de un archivo, se lo manda al TR. Es lo mismo que yo hice con cat, recién como les dije, TR, menos S, espacio, espacio, y punto y coma. Bueno, pongo 2 puntos. 2 puntos, que sería exactamente lo mismo. Fíjense que pero no puse cat, ¿qué? Cat alumno. Tubería, TR.
Lo que escribí recién arriba es exactamente lo mismo que acabo de escribir acá abajo, con la salvedad de que usé un símbolo punto y coma aquí y un símbolo 2 puntos acá. Pero tiene el mismo efecto. Uno muestra el archivo y le aplica el filtro, y en el caso anterior, manda el contenido del archivo alumnos al TR para que convierta los espacios en punto y coma. Esto me permite tener un separador de campos parejo, no tenga diferencias entre un campo y otro como está acá en el archivo original. Si yo vuelvo a mostrar el archivo alumnos, van a ver que no me modificó el archivo sigue siendo el mismo. Solamente la entrada me cambió. Ahora bien, ¿cómo hacemos cuando queremos grabar ese archivo? Hay dos formas. Usando este comando, hago redireccionamiento y le voy a poner alumno. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es, lo voy a mostrar ahora. Fíjense que ya quedó grabado. La otra forma es con este comando TR y con el redireccionamiento a la izquierda, hacer ahora el redireccionamiento a la derecha y ponerle el nuevo nombre del archivo. Nuevo. Voy a sobreescribir al archivo anterior. No, mejor no lo voy a sobreescribir, lo voy a agregar. Fíjense que ahí le estoy agregando con el mayor. Le pongo Enter y ahora vamos a hacer un cat de nuevo alumnos. Fíjense, está la primera parte hasta ahí. Y la segunda parte con el punto y coma, que está acá. O sea que yo puedo usar, en este caso, el direccionamiento hacia la derecha y hacia la izquierda, que fue lo que hice en la filmina cuando les mostré recién. ¿Se entendió? Esto me sirve mucho, les explico cuándo. Por ejemplo, si usamos un ls-l, ¿sí? Fíjense que acá tenemos campos. Tipo de archivo y permiso, número de enlaces, usuario grupo, y acá tiene tamaño de archivo. En el tamaño tenemos distintas variedades de archivos. Y ahí me muestra diferentes espacios en blanco. Entonces, cuando yo quiero ordenar por el campo 5, normalmente funciona. Si yo hago un ls, lo mando un sort, menos K5, ¿qué me estaría faltando ahí en ese comando para ordenar por el quinto campo, que es el tamaño del archivo? El archivo. Pero, ¿qué archivo si no tengo ningún archivo ahí? Ah, ya entendí, dije nada, sí, entendí. ¿Qué me estaría faltando un carácter ahí? Perdón, una opción. ¿Puedes repetir la pregunta? Ahí tengo un listado, lo quiero ordenar por el campo 5, que es el tamaño del archivo, pero me está faltando algún dato para poder hacer un ordenamiento correcto. El delimitador. La N, muy bien. Menos N. No, el delimitador de campo no me está faltando, ¿por qué? Porque Sí, por defecto me toma la D, perdón, el blanco. Sí, profe, no me confundí yo. Bien, ahí Después, me lo profe, ordenó. ¿podría subir un segundito a cuando hizo con el cat, el TR? Bueno, ya volvemos. Entonces ahí ordené, fíjense, el campo 1, 2, 3, 4, 5, que es el espacio, y me ordenó perfectamente porque numéricamente lo tomo. El problema surge cuando empezamos con el campo 6, porque como estos son espacios vacíos, ya no empieza a reconocer el campo siguiente. Entonces voy a cambiar al campo 6 y me parece que me da error. Campo 6,7, por ejemplo, porque sería abril, mayo, sí.
¿Me lo ordenó? Bueno, fíjense que no me lo ordenó. ¿Se dan cuenta que no ordenó? Puso mayo y Sí. abril. Bueno, primero porque puse numérico. Primer error. El numérico no va. Vamos a ver ahí. Ahí puede ser que lo tenga noche. 11, 20, 30, 10. Mayo. Bueno, fíjense. El mayo 10 me lo puso primero que mayo 2. ¿Por qué? Porque ordenó el primer carácter que encuentra. Y el 1 está antes que el espacio. Entonces yo para evitar esos problemas tengo que hacer un ls menos rl, hacer un tr y eliminar los espacios en blanco por uno solo. ¿Sí? ¿Cómo los elimino? No los elimino, los reemplazo, perdón. No elimino, reemplazo. Y luego le hago un sort. Entonces, si hay más de un espacio en blanco de separador, lo voy a tomar como si fuera uno solo. Y ahora sí, me lo desordena para la vista, pero me lo ordena correctamente para guardar el archivo. Si se fijan, abrir el Profe, PC. el 10 de mayo sigue estando antes que el 2. Ay, ¿por qué no le puse numérico? Ahora sí, menos n. Y ahí cómo hacemos, porque no estoy usando mayo. Hijo, ajá, déjenme ver ahí. A ver si funciona lo que yo dije entonces. Porque estamos combinando numérico y alfabético. Mayo 3, 4, abril, ahí me desordeno todo. No puedo juntar campos numéricos y alfabéticos para combinar. O uso alfabético o uso numérico. Al usar el alfabético, el 10 va a estar siempre primero que el 2. Y entonces voy a tener que hacer el 6. Profe, ¿y no hay ¿Sí? forma de insertarle un 0? O sea, intercambiar un espacio por un 0. Pero En caso, cómo sé en qué casos sí ponerle el 0 y en qué casos no? acá. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es ordenar 2 veces. Eso le iba a decir yo, en la tarea había un ejercicio que era ordenar por mes y día y el mes está en letras y el día está en números. Claro, entonces vamos a ver si funciona. Menos K, 7 era, ¿no? Sí. Sí, El 6 era mes. No, el mes. El K7 sería numérico. Este es el que tendría que ir así. Vamos a ver si esto funciona. No. No funciona. yo los usé en el mismo comando. No sé, no sé si funcionó, porque yo tenía archivos creados de mayo 2 y 9, pero me los había ordenado. Hice Claro, sort menos K7, K8, que son las columnas, porque sí, después tenía el inodo, y me lo mostró mayo 2, después mayo 9. claro, pero el 2 está antes que el 9. Profe, Sí, está ordenado ahí. Hay café claro. en la cafetera. En ese A que hizo ver, está ordenado. pero ¿por qué me ordenó mayo primero? Al revés. Claro, está al revés ordenado, che. Claro, me puso mayo primero porque... Está ¿Por qué ordenado me solo puso por mayo número primero? de día, profe. Claro, por número de día está ordenado. Sí, sí, sí. Había una forma... Ya me perdí yo sola, Juli. Ponele menos R al K6 a ver si te lo ordena. Menos R el K6. Sí. Ah, no, porque el menos R. Bueno, capaz que sí. A ver. No, porque ahí me estaría ordenando inverso y es alfabético, no tiene nada que ver con los meses. Estoy pensando que... El otro día yo lo usé también y me funcionó, pero déjenme ver si haciendo esto funciona. Y pongo 6,7. Ahora sí. No ordenó nada. Mayo y abril me lo junto. A ver, esperen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Yo lo había hecho, ahora ya me olvidé cómo era. 6. Sort menos 6. Excepto que yo lo ponga y lo guarde en un archivo y después ordene el archivo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me mezclo todo. 1, 2, 6. Ni siquiera está ordenando alfabético ahí. A ver, estoy contando mal las columnas. Este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5, 6. ¿Por qué acá me mezclo? ¿Sí? ¿Estoy viendo mal yo? No, sigue ordenando mal. ¿Hay algo que estoy haciendo mal, Juli? ¿Vos te das cuenta? No, estaba probando lo mismo en mi Es como que el virtual sort... y me lo desordena igual. ¿Será porque le apliqué el TR? Ah, no, aquí está el error, mirá. Hay un espacio de más. Ahí está. A ver ahora. No, también. No, no sé, pero no tendría. A ver, el sort menos... Únicamente que no le aplique el TR. A ver. Sí, sin el TR anda bien. ¿Sin el TR anda bien? Ujú. 6. Sí, pero con el 6 y el 7. No, los hace... Va, al menos en el mío lo hizo bien. Sí, no, pero mayo 10 me lo pone primero. Ahí es donde tengo que poner numérico. A ver. ¿Ves? Cuando ya le pongo numérico me desordena. Tengo que hacer esto. Campo 6. Por el campo 6, sí. A abril me lo pone primero y mayo después. Pero me lo ordena alfabéticamente. O sea, si yo le pusiera febrero, me va a poner abril, febrero y mayo. Sí. Ahí ya no hay campo fecha. Que valga. No está tomándome las A mí me fechas. los ordenó bien, no me los muestra así. Solito me los ordenó bien. Tengo un 5 y un 27 y me lo ordenó bien. Me puso el 5 primero, el 27 después. ¿Con el campo? ¿Con qué campo? Sin el TR, con los campos 6 y Sí, 7 ordenados. 6 y 7. Y sin ponerle el menos n. Sin ponerle el menos n. Ujú. ¿Pero ves? Sí, pero vos te muestra el 10 primero y... Sí. Y tenés un 5 y tenés un 27, me decís. Sí. ¿Y no funciona ponerle la N primero? NK67. En un ejemplo lo había hecho así, profe. Sí, con la n primero, ¿te acordás? Sí. A ver, Sí. ahora. Claro, pero me desordena el Ah, 6. claro. Me desordena el 6. Acá Y están hacer... reclamando para conocer tu gatita Ah, sí, sí, en el chat. totalmente. Queremos conocer a la gata, Apoyo profe. Ah, ¿no le conocen? No, profe, No, le estamos pidiendo de la otra clase. Ah, yo sí, pensé que... Yo le he mostrado en todos los cursos. Esperen, la busco. No. sí, sí, sí. A ver a la baby. De paso hacemos tiempo y vemos cómo resolvemos esto. Eh, Acá está. A ver Aquí esa baby está. ¿La ven? hermosa. Ay, qué Mirá. linda que es, profe. qué linda. Me muero, profe, es muy linda. Divina. Habla a la cámara, a ver si la ven. Le habla a la cámara, me encanta.
¿Cómo se llama, profe? Se llama Ágata, Ágata Micaela. Ah, doble nombre tiene. Sí, pero le decimos Miki de cariño. El nombre fue Ágata y ese va a ser el nombre y la anotamos con ese nombre y todo lo demás. Y mi marido le empezó a decir Michi, 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 Michi. Ay, no, Michi no, le digo, le digamos Miki aunque sea. Bueno, Miki, 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 y ahí quedó. Entonces le digo a mi hija, bueno, salí, ahora tenés que salir porque no te podés quedar. Chao, anda. Le digo a mi hija, bueno, vos decís que se llama Micaela porque van a decir por qué le decimos Miki. Vos decís que se llama Micaela, le digo, ya está. Así que quedó Ágata Micaela. Bueno, ya está. Y el sort no salió. Sí, es Si infunción. hacemos NK6, en vez de hacerle la coma, le ponemos otro guioncito y hacemos K7. Eso Porque puede el ser. campo 6, ojo, el campo 6 es el que está abril, mayo. Eso sí, no habría que ponerle la N a ese, habría que ponerle la N al otro. Claro, acá tenés razón, Sol. K6 y acá sería NK7. A ver, Igual, Sacarle la con la coma. coma. La coma son. tienes razón en la coma, no sé si se me fue ahí. NK7, ahora sí me parece que puede andar. No, tampoco. Nos odia, realmente nos odia. No, fíjate, pero a ver, déjame ver si el campo... No, pará, ahí sí lo hizo. ¿Por qué decís que no? Ah, porque te puso mayo primero. Me puso mayo primero. Sí. O sea que no me tomó el K6, me tomó el K7 nada más. ¿Y no se puede hacer dos sort? Uno para la columna del 6, para que ordene los meses, y después lo ordenas con el NK7. Y lo que pasa es que cuando ordenas por uno, había una forma de hacerlo acumulativo, me parece. Tendría que buscarlo, pero no voy a perder el tiempo ahora, chicos, porque si no vamos a estar hasta mañana buscando en el MAN la forma de hacerlo acumulativo. Se los dejo de tarea y lo traigo yo a la clase que viene, porque yo me acuerdo haberlo hecho acumulativo, es decir, que me tome una columna y después me tome la que sigue. Claro, y después la que sigue. Y después la que sigue, pero tengo que verlo porque eran los comandos viejos, Juli. Los nuevos ya no ordenan. Por ejemplo, yo tenía el separador de fechas, la opción para fechas, y ahora ya no existe la opción para fechas. Ah, mira. O por lo menos acá en el Ubuntu no lo tengo. En el Ubuntu, digo. Claro. No lo tengo. Bueno, entonces vamos a dejar pendiente eso, así no perdemos tiempo. Se los dejo, como digo, como inquietud para que ustedes lo busquen. Y lo mismo vimos la aplicación del TR, es decir, cómo reemplazamos estos espacios que están aquí de más por uno solo o por algún separador de campos. Y después vamos a ver el otro comando que es, voy a la filmina, el comando, bueno, esto ya lo vieron, el direccionamiento de entrada y el direccionamiento de salida, redireccionamiento de salida. Y el otro comando que nos faltó ver es el cut o cat. Yo le digo cut para separarlo o para diferenciarlo bien del cat que visualiza. Este comando cut muestra segmentos o porciones de las líneas de un archivo o de la entrada estándar usando delimitadores. Generalmente este cut se utiliza cuando nosotros tenemos archivos que tienen campos de datos. Generalmente para el ls-l, que tenemos distintos campos, podemos usar el comando cut y mostrar solamente uno de los campos de ese archivo. Las opciones de cut son -d, que tenemos que definir el delimitador de campo entre comillas, -f, que muestra los campos indicados en el rango, y -c, que muestra los caracteres indicados en el rango. En el caso del -f es para cuando tenemos campos, y en el caso -c es cuando no tenemos campos. Las opciones de -f son, muestran los campos n y m, si tuviera dos campos para mostrar, y si no puedo mostrar un rango, n-m, es decir,
Acá podríamos poner el campo 4 y el campo 8. Y acá mostrar el campo 4 hasta el campo 8. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, en una máquina virtual. ls-l, tubería. Voy a mostrar el campo, primero pongo cut, luego pongo el delimitador de campo, que sería en este caso el espacio en blanco, y acá podemos tener algún tipo de problema. ¿Sí? ¿Qué les dije? Menos F, el campo 3 y 4. 3 y 4. Fíjense. Me cortó todo lo demás, me mostró solamente los campos que yo le seleccioné. Pero yo podría haber puesto en vez de 3 y 4, poner 3 y 5. ¿Qué pasó acá? En el único que había un solo espacio, era en este renglón. En los demás tenemos más de un espacio. Y como yo le dije que el separador de campos era, perdón, para arriba, el separador de campos era la D, tengo que primero, para poder ocupar, utilizar el CUT, tengo que primero hacer un TR y después poder usar el CUT. Entonces acá debería poner TR menos S, espacio en blanco, reemplazarlo por un espacio en blanco, y luego mandarle el CUT para que me corte el campo 3 y el 5. Y ahora sí, fíjense que me mostró el campo 3 y el campo 5. Generalmente combino en el CUT el TR, porque si los campos están sin separadores, como por ejemplo los dos puntos, el guión, el punto y coma, o algún otro símbolo, y tengo los espacios, generalmente los espacios están en algunas líneas, los espacios son de un carácter, a veces son de 2 caracteres, a veces son de 3 caracteres, y para que me permita hacer el CUT utilizando el campo F, tengo que reemplazar todos los espacios por uno solo. ¿Se entendió? Acá yo podría mostrar el campo 5 y el campo 7, por ejemplo, o mostrar el campo 3 al 5. Y ahí muestro el rango de 3 campos. 1, 2, 3. El campo 3 al 7. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que el guión lo utilizo para un rango y la coma para los campos específicos. Esto se usa mucho cuando nosotros tenemos una línea de caracteres, un archivo con línea de caracteres que queremos solamente mostrar una parte de esa línea y no toda la línea completa. Por ejemplo, si yo tengo en los archivos el ls-l, le digo que me muestre todos los archivos que tienen fecha de mayo. Entonces primero haría un grep para buscar mayo y luego mostraría, por ejemplo, los nombres de los archivos. Así se puede hacer lo que quiero hacer. ls-l, filtro con grep. Te falta la tubería. Ah, sí, tenés razón. Gracias, Juli. grepMy. Y luego muestro con CUT el campo 9, ¿no? El F, D primero. Sí, no. Era el delimitador. Sí. Y ahora menos F.
campo es el 9, ¿no? 1, 9, 2, sí. menos F, 9. Está bien, no vamos a ver mucho, pero ¿qué pasó? Me mostró, algunos me mostró en mayo. ¿Y cómo me mostró en mayo? Ah, porque los espacios en blancos me los tomó como campos. Entonces acá, antes de aplicar el CUT, tengo que hacer el TR menos S y tubería de nuevo. Y ahora sí, todos los archivos que se llamen ALU, alumnos, DIR2, estudiantes, modificado, nuevo, texto, son todos de mayo. Lo podemos verificar haciendo un listado completo de todo el S menos L. LS menos L son estos, pero yo no quiero que me muestren los atributos, ni los enlaces, ni el nombre del archivo, ni el tamaño, nada más. Quería solamente los nombres. Al tener los nombres solamente, tenía que primero filtrar por el mes que quería buscar, y luego cortar todo lo demás y mostrar solamente el nombre. Puede que les den ejercicios de ese tipo. El tema de filtros es un tema muy rico para probar diferentes opciones. Les aconsejo que prueben mucho con filtros porque hay muchas cosas que se pueden hacer y hay algunas otras que no, pero hay muchas cosas diferentes para hacer y para probar, combinando con tuberías distintos comandos. Con el tema del CUT, vamos a tener mucha combinación con el TR, porque dependiendo cómo sea el separador de campos que tenemos, que en este caso es el espacio en blanco, hay que eliminar esos espacios en blanco de más. Si el espacio del separador es el punto, coma, el guión, o los puntos, lo que fuese, ahí se complica menos porque tenemos un solo separador de campo que es un carácter. En el caso del espacio en blanco puede haber más de un carácter porque la muestra de esa forma la información. Bien, vuelvo a la filmina. Bien, ¿qué otra cosa tenía acá? Ah, el carácter. La opción "-C" muestra caracteres indicados en el rango. Es decir, ya no me muestra por separador de campos, acá ya no necesitamos un delimitador, sino que necesitamos poner la C, y digo del carácter N al carácter M. Entonces yo sé que ciertos caracteres van a responder a esas características que yo estoy definiendo. El carácter N podríamos usar, se me ocurre ahora, el número de enlaces. Yo sé que tengo 2, 10 caracteres, 11 caracteres. CUT menos C, 11, si no me equivoco. No, sería. El 12, perdón. Ahí está. Entonces ahí me está mostrando los números de enlaces. Pero si yo uso caracteres no puedo usar campos, ¿o sí? Ah, no sé, no lo probé. Vamos a probar. Vamos a hacer el carácter 12. Menos F. Pasa que no, ahí ya te trae un solo dato, el menos 2. Me parece que no me va a combinar. No me va a combinar. Vamos a ver. Funciona, pero no creo. No. Uno de los dos. Son mutuamente excluyentes. Claro, o muestro el carácter 12 o muestro el campo. Si yo muestro el carácter 1, por ejemplo, me da el tipo de archivo. ¿Sí? Es medio complicado este tema, pero bueno, dependiendo de qué quiero hacer, quizás necesite mostrar un carácter en particular. En este caso sí podría ser buscar el tipo de archivo.
No se me ocurre ahora en este momento qué otra cosa podría hacer con caracteres, pero debe ser que es útil porque, por lo que existe la opción, ¿no? Bien. Con respecto a los demás comandos de filtros, ¿ustedes probaron los ejercicios? ¿Hicieron algo como para que tengan dudas? ¿O se olvidaron de todo y no hicieron nada de la semana pasada hasta ahora? Yo tenía una duda, pero ya se la planteé, profe, que era eso de ordenar por 2 campos que son diferentes y que no nos Ah, sale y claro. nos lo dejo para que lo hagamos de vuelta otro día. Y Zafé diciéndote, búscalo vos. Búscalo vos, No. pibe. Claro, la semana que viene lo busco y vemos cómo funciona porque hay una solución. Lo que pasa es que ahora no se me ocurre. Y no quiero perder tiempo buscando eso ahora con ustedes. Yo, profe, admito que estoy un poquito atrasado, pero estoy en el proceso de ponerme al día. Estoy... Pero estás en el proceso. Claro, estoy en eso. Ah, bueno, no. Si estás en el proceso, vamos bien. Ahora, si no estuvieras en el proceso de empezar ahí estamos No, mal porque estamos cerca del parcial. Estamos a 10, faltan 20 días para el parcial. ¿Sí? El Sí, día tengan en 31. cuenta que tenemos un feriado en el medio también. Sí, Juli, me había O sea, la olvidado. clase que viene sería la última clase que tenemos antes del parcial. Sí, chicos. La clase que Así viene es la que última. repasen para que si tienen dudas la podamos sacar ya el lunes que viene, porque el 24 es feriado y el 31 ya rendiría. Profe, ¿cómo serían las actividades del parcial? Imagino que será en el aula virtual y En el aula virtual, sí. y en Van a algunas ser, preguntas tendremos que ingresar a algún campo y escribir los comandos. las preguntas van a ser de distintos tipos. Va a haber Ah, bien. múltiples opciones. Le vamos a dar las opciones, ustedes van a marcar. Va a haber preguntas donde ustedes van a tener que completar con el comando, ¿sí? Y entonces me hiciste acordar, para que lo vayan teniendo en cuenta, que no agreguen espacios de más entre comandos. Por ejemplo, si yo tengo, esa es mi gata. Si yo tengo una tubería y pongo ls-l, no pongo un espacio y la tubería. Pongo ls-l, tubería, el comando. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos las opciones correctas como comando, tubería, comando, sin los espacios. Entonces, si ustedes ponen un espacio en blanco, lo va a tomar como un error el sistema. Está esto, ls menos l, tubería, qué sé yo, podría ser grep, a, es correcto. Si yo pongo, miren, esto, funciona igual, ¿sí? Funciona igual, está bien, pero les va a poner mal. ¿Por qué? Porque nosotros el comando correcto lo pusimos sin los espacios. ¿Está? Porque no podemos estar en su cabeza y decir si le puso 2 espacios, si le puso 3 espacios, si le puso 5 espacios, o si no le puso ninguno. Ninguno va a ser lo correcto. Profe, Ténganlo cuando presente usamos, para cuando vayan practicando. Sí, disculpe, cuando usamos el mayor y el menor, tampoco había que poner espacio, ¿cierto? tampoco van los espacios. ¿Sí? Yo puedo poner esto, así. Vamos a achicar ese tamaño de, así, por ejemplo. ¿Sí? Ahí se me achicó. El mayor va ahí. ¿Está? O el menor, en el caso de si usamos un TR, va ahí. No van los espacios entre uno y otro. Y el nombre del archivo, por ejemplo, ahí diga un nombre de archivo. Profe, Listo. ¿el A y podría ir junto? ¿Junto qué? O sea, con grep. No, Ah, bien, bien. ahí no, porque ya estás convirtiendo el nombre del comando. El comando tiene que tener un espacio para luego darle el parámetro. Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Hasta dónde entraría? Hasta la clase de hoy y la clase que viene también. No sé, capítulo 7 más o menos sería. Sí, hasta el Más lo de... capítulo 7 más o menos. Porque no sé más si lo lo vamos a de ver completo. ¿Sí? Hasta el capítulo 6, segurísimo. Vamos a ver si parte del 7 también entra.
Fue. Tenía el profe. Ahora la pregunta más importante. Creo que ¿va a haber simulacro? Creo que todo estudiante siempre quiere el simulacro. Podemos hacer uno, sí, sí. Pero no me lo pidan, se los haría para el día 24, que tenemos Sirve. feriado. Peor que nada. ¿Sí? Para el 24 que tenemos feriado. Para ahí puede ser. Claro, sería Sí, bueno, más vale, profe, para ese día del 24 que no tenemos clase, hacer como un simulacro, como para ver los tipos de preguntas y esas cosas. O sea, Claro, no nos los tipos, sino... levantamos a. Para que, ¿no? para que yo les facilite la vida a ustedes. Para que Claro. ustedes No, ya no, se sientan profe. confiados de que ya saben el tipo de preguntas que voy a hacer y ese tipo O sea, de la cosas. metodología más que nada, por ahí usted nos manda una imagen de alguna que nos muestre algo Les por armo consola. un pequeño cuestionario Claro. con preguntas viejas. Les hago un cuestionario. Claro, para pero ver si llegamos. un también. cuestionario de 5 preguntas. No me pidan. No, 30, profe. No, Está bien, no. profe. De paso, nosotros emulamos las clases, tipo, nos levantamos a esta misma hora a hacer el simulacro nada más. Después nos volvemos a No levantar. nos mientan, chicos, no van a hacer eso un día feriado, no Pero nos ¿y si mientan usted, en la profe? cara. Profe, pero no. si, Está todo profe, bien, pero pero si no. usted Lo pone, hacemos. profe, pero Claro, si usted pero- pone que se cierre a las 9:30, nadie más lo va a poder hacer después de las 9:30, entonces se van a tener que levantar sí o sí. Ahí Ah, tiene, eso es ¿ves? cierto. ¿Me Pero entiende? déjalo Parece muy todo el correcto. día. Pero, No, o sea, por o eso. sea, Podemos yo voy a dormir. ver, ahí yo voy a ver quiénes entraron y quiénes no, ¿eh? Por eso, profe, Bueno. exactamente, está bueno eso, está bueno eso. Aparte, yo ya soy viejo, me levanto a las 6 de la mañana. Chicos, que creo que todos te quieren matar ahora. Sí, un poquito. A ver, Con chicos, amor. hay una pero- realidad, pero si ustedes se van a estar durmiendo todo el feriado, después van a tener el horario de sueño todo descontrolado y demás, y que hay que mantener la Sí, porque rutina de levantarse levantarme a las temprano. 10 de la mañana es muy tarde, ¿viste? Es Ya es bastante No, tarde, por tremendo. eso. querida. Está muy tarde, las 10 de la mañana. No me hagan Un eso. estudiante no tiene feriado, no tiene vacaciones, no tiene fin de No, semana. eso es cierto, No eso es tiene, cierto. no tiene vida, básicamente, pero sí. Quiero que se levante temprano el 24. Bueno. Uno para los que se levantan temprano y otro para los que se levantan tarde. Sí. Hay El, todos Doble el- punto para los que se levantan temprano, porque el el dicho real dice, va a ser el que se levante temprano y el otro va a ser el claro, motivo. al que madruga Dios le ayuda, dice el dicho. Claro, Bueno, el que se fíjense- levante temprano, esas preguntas van al parcial después. Sí, doble A los punto. otros claro. no. Claro, así nos levantamos todos, ¿no? Bien. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de un CUT interesante que era, por ejemplo, donde decía el número de legajo, la edad y no sé qué otra cosa. Y digo yo, bueno, muéstrame solamente los campos 3 y 4 que son el nombre y el apellido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un caso donde nos sirve hacer un CUT. ¿Mm? Hay muchos ejercicios que hemos hecho donde pedimos solamente el nombre del archivo teniendo en cuenta el número de inodo, de los inodos tal a tal, pero no queremos los inodos, sino que queremos los nombres de archivos. Entonces se busca por inodo, pero después se corta esa parte y se muestra solamente el nombre. Cosas por el estilo, estoy pensando, que son combinaciones de comandos con tuberías, filtros, etc. Así que empiecen a, sobre todo el tema filtros, que tiene tantas posibilidades, es lo que ustedes deberían practicar más, ¿m? Pero no significa que va a ser lo único, que todo lo demás también va a ver crear directorios, moverse dentro del directorio, puede haber 2 o 3 pasos para realizar algo, y que sea un ejercicio eso, ¿sí? Crear una estructura de directorio y de archivos, o sea, varias opciones. No olviden que no van a ser solamente comandos, ¿sí? Va a haber opciones donde se le va a pedir que justifique o que explique qué es lo que hace o cómo se usa cierto comando. O por ejemplo, en enlaces, ¿qué tipo de cosas son comunes en los enlaces simbólicos y en los duros? No sé si me ocurre esa pregunta, pero no es que vaya a ir esa pregunta, pero no hace falta que sea solamente escribir un comando, ¿sí? La parte teórica, el fundamento, también puede ir dentro de las preguntas del práctico, ¿está? Bueno, terminamos con filtros y yo les dejé para la clase, de la clase pasada estos ejercicios, ¿no? Y esto es lo que ustedes hicieron, y vos me decías, Sol, que te había dado el error. Sí,
justamente. por el mes. El punto 5. Sí, Sí, punto. bueno, yo lo probé, a mí me funcionó y no me acuerdo qué fue lo que hice, porque lo probé. Ah, Y ok. ahora, por eso digo, tengo que buscar a ver qué hice, porque a mí me dio, quizás con la cantidad de archivos que tenía era una forma y ahora con el día 10 me mató, porque claro, hoy es 10 y creé justo hoy un archivo de día 10. Yo Claro, tenía, hasta ayer funcionaba. claro, lo que yo Lelo. hice. Totalmente. Hoy me cambió todo, así que tengo que ver qué es lo que tengo que agregarle. La voy a dejar a Juliana, porque Juliana va a dar la clase de hoy. Vamos a tomar el capítulo 5, que es respaldo de archivos. Y bueno, ella va a dar la clase de hoy. Una duda, profe, disculpe antes de que me explique la profe Juliana. En el punto 3 que dice mostrar la ruta de acceso a cada uno de los enlaces del archivo listado, realice la búsqueda por inodo. Entiendo que es quizás un grep, porque porque estás buscando por inodo. No, pero la ¿cómo sería? búsqueda por inodo significa Que uses el ls-i. enlaces, ¿sí? Cuando Claro. estamos hablando de enlaces, estamos hablando de que es un solo inodo para varios archivos. Claro. Entonces vos podés buscar por un inodo en particular. Estamos hablando de estos enlaces, no de cualquier enlace. De estos tres. Claro. Es como que el 1, 2 y 3 son el Sí. mismo archivo. Sí, Mejor sí, sí. dicho, en realidad todos los ejercicios tienen que ver con el primero que hice. Perfecto. ¿Ah? El 1 se continúa con el 2, en el 3, el 4 y así. Genial. ¿Ah? Es una continuación, no son ejercicios aislados, a eso se refiere. Perfecto. Ahí está. Gracias. Bueno, te dejo, Juli, Bueno. dejo de compartir. Bueno, ahí comparto yo. Les voy a compartir todo, así no tengo problemas. Juli, Bien. Sí. para, volvé atrás y con control y cliqueas la pantalla, seleccionas las 2 o 3 pantallas que necesitas. No hace falta que las tengas a todas. Ah, bueno, pero compartir la pantalla directamente así. Ay, bien. Sí, sí. Ya lo... Porque Ahí, si podés seleccionar dos pantallas solamente si necesitas. Claro, bien. Bueno. Están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, esperen que lo voy a hacer más grandecito. Ahí está. Bien, lo que vamos a ver hoy, chicos, es copias de seguridad y compresión de archivos, ¿sí? ¿Qué es una copia de seguridad o respaldo de archivos? O sea, ¿qué significa? Es hacer justamente un respaldo o un backup de los archivos que nosotros podemos llegar a perder y que después lo queremos recuperar. O sea, que es información lo suficientemente importante para que después la tengamos que recuperar, ¿sí? ¿Cómo podemos perder esa información? Puede ser de una eliminación accidentalmente, o sea, que lo borremos sin querer, o puede ser por algún problema de configuración, ¿sí? Cuando uno hace un backup o una copia de seguridad, se tiene que planificar, porque es un proceso costoso, digamos, que lleva tiempo de operación y de recursos en una empresa. No es lo mismo que hagamos un backup nosotros, digamos, en nuestra casa, que por lo general agarramos, no sé, todo el contenido, por ejemplo, del disco D y lo llevamos a un disco extraíble, por ejemplo. No es lo mismo ese tipo de backup que nosotros hacemos en casa que el backup que se hace en una empresa, ¿sí? O en una organización. Se debe planificar y las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta son, primero, qué datos guardar. O sea, yo no puedo hacer backup de todo lo que tengo en mi empresa. Tengo que ver qué información o qué, por ejemplo, servidores o qué configuración yo necesito hacer backup, ¿sí? Entonces, el primer punto es ver qué datos voy a guardar. El segundo punto es la periodicidad en la que se van a hacer esas copias. Cada cuánto yo voy a hacer backup, ¿sí? Eso tiene que ver con la rapidez, o sea, qué tan rápido cambia mi información, ¿sí? Si yo tengo, no sé, a ver qué ejemplo darle, si yo tengo una organización
en la que no entran más usuarios nuevos. Por ejemplo, por mes entran solamente una vez al mes entran gente nueva, por ejemplo, a trabajar. Entonces, yo puedo hacer mi backup de los usuarios nuevos una vez al mes, pero después el backup del contenido que maneja cada usuario lo puedo hacer una vez a la semana, a lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez al mes me van a cambiar la cantidad de usuarios que voy a tener. Entonces, ¿para qué voy a hacer una copia todas las semanas si yo sé que, por ejemplo, el día 1 del mes entran todos los nuevos usuarios, ¿sí? Entonces, cada cuánto va cambiando mi información de lo que yo hago backup es lo que me va a determinar la periodicidad en que voy a ir haciendo esas copias, ¿sí? Después, otra cosa a tener en cuenta es el momento en que se va a realizar esa copia, porque como les decía antes, esto consume mucho ancho de banda y ciclo de procesamiento, ¿no? Entonces yo no me puedo poner a hacer un backup, por ejemplo, a las 10 de la mañana, porque están todos mis usuarios trabajando a lo mejor y yo interrumpo el trabajo normal. Entonces hay que organizar en qué horarios se van a hacer las copias de seguridad, ¿sí? Otro tema a tener en cuenta es el hardware, en donde se van a guardar esas copias, porque como les decía recién, nosotros hacemos backup personales y no es tan grave, lo guardamos en un disco externo a lo mejor. Pero el caudal de información que se maneja en una organización es mucho más grande que el que podemos tener nosotros en nuestro compu. Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta dónde se va a guardar esos backups. Y otra cuestión es la rapidez con la que yo necesitaría restaurar esa copia. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de backup que hagamos, que ya lo vamos a ver en un ratito, dependiendo del tipo, es qué tan rápido voy a poder restaurar una copia o no, ¿sí? Hay organizaciones, por ejemplo, si hay algún problema en el sistema de ventas de, qué sé yo, de Claro, por ejemplo, en el que empiezan a perder dinero porque no pueden registrarse ventas, por ejemplo, necesitaría una restauración de mucho más rápido que cualquier otra cosa, ¿sí? Porque estamos hablando de pérdida de dinero en ese caso. Como les decía, tenemos distintos tipos de copias de seguridad. Por lo general, con el que empiezan todos los tipos es con un full backup o una copia completa. ¿Qué es lo que hace esto? Como se muestra acá, cada día se hace un backup completo de toda la información que yo tengo, ¿sí? Agarro, esto es todo lo que yo quiero hacer backup, al día 1 hago backup de todo, al día 2 de vuelta de todo, y así, ¿sí? Entonces tengo toda la información. ¿Qué pasa? Esto ocupa mucho lugar de almacenamiento. Yo no puedo hacer un backup completo todos los días o todas las semanas, dependiendo, bueno, de cómo cambie mi información, porque me ocuparía mucho lugar de almacenamiento. Y aparte, bueno, demora un poquito más restaurarla, ¿no? Porque estamos hablando de toda la información, ¿sí? Bien, otro tipo de copia de seguridad es la incremental. La incremental copia solo los archivos que han cambiado de la última copia completa o de la última incremental que yo tengo. Entonces esto hace que reduzca la cantidad de información a copiar en cada proceso, ¿sí? Fíjense, yo tengo mi backup completo, ¿sí? O sea, nunca vamos a zafar de tener un backup completo. Eso siempre lo vamos a tener que tener. Pero podemos tener uno cada tanto y no todos los días uno completo. Por ejemplo, yo tengo acá mi backup completo. Al día siguiente, de estos 50 GB se le agregaron 12 GB más de información. Entonces, no hago todo completo, solamente tomo los 12 GB nuevos que son diferentes a este que yo ya tengo. Al segundo día, por ejemplo, tengo 23 GB nuevos, ¿sí? Pero estos 23 GB nuevos son nuevos teniendo en cuenta este,
último incremental, ¿sí? Es como que yo voy guardando información nueva dependiendo del anterior que tengo. Por eso siempre dice de la última copia completa o de la última incremental que tengo. Estos O sea, 12 eran con respecto al backup completo. Estos 23 son con respecto a este incremental 1 que yo tengo acá. ¿Sí? profe, entonces Sí. básicamente serían 11 GB nuevos en la parte 23 y los otros 12 del anterior. No, son 23 nuevos. No Totalmente son nuevos. acumulativos, claro, son nuevos con respecto a este incremental 1. ¿Sí? Bien. Siempre O sea, se fija de la copia anterior. bien. Bien. O sea, estos 23 son nuevos respecto a estos. No es que acá tengo 12 de estos más los 11 nuevos, no. Son nuevos. Esperen que vi que alguien escribió en el chat, pero no me lo abre al chat. A ver, denme un segundo. A ver si así le Pregunta puedo- Alexander, profe, Ah, si no conviene hacer todo el tiempo un backup de pequeños datos. ¿a qué te referís con pequeños datos? Oh, no sé por qué no me abre el chat, chicos. Así que bueno, si usted, Sol, te voy a poner de secretaria. Si me hacen preguntas, andá leyéndomela, por favor. Me refiero a un backup de datos pequeños, por ejemplo, cada vez que van actualizando un dato, se vaya subiendo a la base, a la copia de seguridad, porque supongo que las tienen en una base de datos. Y bueno, onda, al hacer pequeñas partecitas de datos, no es como que tienen que hacer todo un backup completo de todo. Entonces como que se haría un poco más rápido, no sé. Pasa que vos lo pensalo esto a nivel de, por ejemplo, una empresa que tenga 400 empleados y que estén haciendo transacciones. Van a ser 400 mini pequeños datos que se tienen que ir guardando. Y eso, como les decía al principio, ralentiza, o sea, consume ancho de banda, procesamiento y demás. Entonces, eso ralentiza mucho el trabajo diario. Por eso es que por lo general ningún backup se hace en horario de trabajo. Siempre se hace al finalizar el día o cuando hay menos actividad en la organización. Claro, pero en ese caso, ¿cómo sería para subir todos los datos? O sea, si alcanzaría el tiempo para subir toda la base de datos y que no se interponga cuando empiece la otra jornada laboral, o sea. No, obviamente son tiempos que se miden para ver, por ejemplo, que vos lo tires a las 12 de la noche y a lo mejor te demora 1 hora o a lo mejor te demora 5 horas, dependiendo, ¿no? Pero es raro que algo demore 5 horas, pero se miden esos tiempos, digamos, no te va a afectar en tu horario laboral. O sea, depende, profe, mucho del tipo de empresa que estemos manejando y qué tanto data Obviamente. maneja esa empresa. Una empresa Obviamente, chiquita no va a tardar nosotros tanto. en el laboratorio de sistemas hacemos todos los viernes a la noche, por ejemplo, de los usuarios, de la gente que trabaja en el laboratorio, hacemos todos los viernes a la noche, se hacen copias, por ejemplo, y demora un ratito, ¿no? Porque somos 10, 20 empleados nada más, entonces, y el cambio de información que se maneja no es tanto tampoco, entonces sí, no son procesos que te demoren un día corriendo. Justamente por eso lo que les decía al principio, hay que planificarlo, porque si vos, por ejemplo, vas a hacer un backup completo todos los días o cada dos días o algo, posiblemente sí, en una organización grande te lleve un día hacerlo, pero por eso es que hay que planificarlo en cuanto a cuánto tiempo te lleva realizarlo, cuál es tu mejor estrategia, si hacer incremental o diferencial, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Entonces, hacer un backup todos los días, por ejemplo, incremental, seguramente en un par de horas lo tenés hecho. ¿Sí? Bien, Gracias, profe. No, de nada. Para restaurar la copia de esto, por ejemplo, que yo quiera restaurar la copia del día 3, por ejemplo, ¿qué voy a necesitar? El backup completo más todas las incrementales hasta ese día que yo quiero restaurar. Si yo quiero restaurar el día 3, voy a necesitar esta copia, voy a necesitar la del día 2 y la del día 1.
porque tengo pequeñas partecitas, ¿no? Para restaurar todo. Si yo quiero restaurar el día 2, voy a necesitar el completo más la del día 1 más la del día 2, ¿sí? Y tenemos otra que se llama diferencial, otro tipo de copias, que la diferencial, ¿qué diferencia tiene con la incremental? Es que solo copia los archivos que han sido modificados o creados desde la última copia completa, ¿sí? Esto quiere decir, les dejé acá un ejemplito para que se entienda más, que si hicimos una copia completa el domingo, el lunes, el martes y los días siguientes se van a copiar todos los archivos que se hayan modificado o creado desde el domingo. Acá sí es como me planteaba recién el compañero. ¿Qué pasa? Este sí es acumulativo. Yo tengo el backup completo, ¿no? El día 1 tengo 12 GB nuevo. Hago backup de esos 12 GB. Al día siguiente tengo 14 GB nuevos. Pero ¿qué pasa? No hago solamente de los 14 nuevos. Hago de los 12 más los 14. ¿Sí? Fíjense que acá con los colorcitos es más fácil verlo. El día 1 tengo el lila. El día 2 tengo información nueva, la amarilla. Entonces hago backup de la lila más la amarilla. El día 3 vuelvo a hacer de la lila, que fue del día 1, vuelvo a hacer lo amarillo, que fue del día 2, y hago lo verde, que corresponde al día 3. Acá sí ven que voy acumulando lo del día anterior. ¿Por qué? Porque se fija siempre en la última completa, no como el diferencial, como el incremental, que se fijaba siempre con respecto a la anterior. Por eso siempre la información que guarda es la nueva. Acá no, acá voy acumulando, ¿sí? Esto hace que tengamos redundancia de información, ¿no? Porque fíjense que el backup del día 1 está en las 3 copias, y si tuviera 5 copias estaría en las 5 copias diferenciales, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene esto? Tiene por ahí que para restaurar la copia no necesito todas las del día anterior, porque si yo quiero restaurar, ponerle el día 3 que hice, necesito solamente la copia, el backup completo y la copia del día 3. No necesito todas las anteriores porque ya las tengo en el backup, ¿sí? Si yo quisiera restaurar el día 2, solamente necesito el backup completo y la del día 2, ¿sí? No necesito la del día 1 porque ya la tengo acá, ¿sí? ¿Se ve la diferencia entre incremental y diferencial? Y lo que no termino de entender, profe, es cómo afecta eso al backup completo. O sea, ¿dónde se termina almacenando la información? En el incremental usted dijo que va guardando conforme se vayan produciendo esas diferencias y acá se van Sí. acumulando. Pero Sí. no entiendo cómo se acumulan y cómo se diferencian del original. O sea, vos tenés dos, el completo y el que vas haciendo. Claro, O vos acá tenés el completo. Por ejemplo, como acá dice en el ejemplo, ponele, yo el domingo hago un backup completo de todo lo que necesito. Sí. El lunes empieza a trabajar la gente, crea archivos nuevos o modifica archivos de este backup completo, ¿sí? Modifica alguno. Entonces, cuando se va a hacer el lunes, el backup, el primer diferencial, se va a fijar de acá todos los que se modificaron y todos los que se crearon nuevos o se borraron, también puede ser, y me crea un backup con la información de esos nuevos o esos modificados, ¿sí? Voy al día 2, sigo trabajando, sigo creando, sigo modificando todo lo que quiera. ¿Qué pasa? Me toma este backup, o sea, lo mismo que, o sea, no es que me toma este backup, sino que se fija, bueno, la diferencial, el completo se hizo el domingo, hoy es martes, tengo que ver desde el domingo hasta el martes todo lo que se modificó, vuelvo a hacer backup, ¿sí? Como que se compara siempre contra el original. El diferencial compara siempre contra el completo, no contra el diferencial anterior, ¿sí? Bien. Vengo al día 3, bien, es miércoles. Perfecto, trabajo todo, me fijo desde el domingo hasta el miércoles todo lo que se modificó y hago backup, ¿sí? La diferencia con este es que esto es el domingo, por ejemplo, este backup completo el domingo. Vengo el lunes,
Me fijo del domingo al lunes todo lo que se modificó y hago backup. Perfecto. Vengo al martes. El martes me fijo no contra el completo, me fijo contra el anterior incremental. Bien, del lunes al martes, ¿qué se modificó? Todos estos 23 GB. Listo. Hago estos 23 GB. Voy al miércoles. Perfecto, el miércoles. ¿Cuántos archivos, cuánta información se modificó con respecto al martes? Hago backup de solo lo que se modificó del día martes al miércoles, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? El incremental siempre se fija con el que tenga anterior. En el caso del primer incremental va a ser con el backup completo, pero en el caso del segundo incremental va a ser con el incremental anterior que tenga, ¿sí? En cambio, el diferencial no. El diferencial siempre compara con el completo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí me quedo. ¿Sí? Gracias. Bueno, después no creo que lleguemos a tener tiempo de verlo en la práctica por ahí queda más claro haciéndolo, vamos a ver si qué temas nos quedan para la clase que viene, pero no creo que lleguemos a verlo, pero si no, busquen y van a ver que haciéndolo en la práctica se van a dar cuenta más fácil cómo es que funciona esto, ¿sí? Bien. Hasta acá hemos visto, bueno, los tipos de backup que tenemos para hacer, que es un backup y demás, pero con qué comando podemos hacer estas copias de seguridad. Con el comando tar, ¿sí? El comando tar genera una copia de respaldo o un backup de uno o varios archivos, ¿sí? Y el archivo que genera es con extensión .tar, ¿sí? El comando tiene, bueno, justamente tar, opciones, el nombre del archivo que se me va a generar y todos los archivos al cual yo le quiero hacer backup, ¿sí? Las opciones pueden ser la C, que es crear, la B, que es verbose, es poder ver por pantalla lo que se va haciendo, la F significa que lo que siga después como parámetro, digamos, va a ser el archivo que yo voy a generar, f de file. La P, si yo le pongo la P, me conserva los permisos de estos archivos, o sea, hago un backup con los permisos que tiene cada uno de esos archivos. La Z me la comprime a la copia de seguridad. La T te muestra el contenido del archivo sin necesidad de sacarle el .tar, sin necesidad de extraerlo, digamos. La X extraes el contenido de tar. Con exclude podés excluir archivos, por ejemplo, que yo le esté haciendo un backup de un directorio y ciertos archivos de ese directorio no lo quiero, tengo que poner exclude y el nombre del archivo que no quiero. Con la G es para hacer copias incrementales y con la N copias diferenciales, ¿sí? Vamos a ver, bueno, acá no, como les decía, vamos a ver porque son y 20 ya. Vamos a ver cómo hacer backup, no vamos a ver cómo es diferencial y incremental. ¿Profe? Sí, sí. Ah, no sé si quieres. Es breve. Pregúntale al compañero Iván en el chat cómo usaríamos un diferencial. ¿Cómo lo usarían? ¿Cuándo usaríamos? Sí. Y depende, o sea, es como les mencionaba al principio, las copias se planifican, o sea, depende de la organización, depende de qué tanto cambien tus datos, depende de qué tan rápido tengas que restaurar una copia, ¿sí? Vieron que yo les decía que para restaurar una diferencial necesitas la última copia completa más el diferencial del día que quieras restaurar. Eso es un poco más rápido que tener que andar, por ejemplo, restaurando 10 incrementales a lo mejor, ¿sí? Todo se planifica y todo depende de la organización, cuándo usar cada uno, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Cómo había dicho que era el verbose mode? Es para ver,
Es para ver por pantalla lo que vas comprimiendo, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Mira. Porque si no, si vos haces un comprimido, te va a generar el comprimido y no vas a ver por pantalla qué te hizo. Ahora lo vemos para que te quede más claro. Gracias, profe. Bien. Vamos a ver, yo debo tener un directorio, a ver, que se llama prueba. Fíjense, en este directorio tengo el archivo Juli, prueba 1 y prueba 2. Vamos a hacer un backup de ese directorio, ¿sí? Vamos a ponerle la opción C de crear, de create, la B para que se vea por pantalla y F les decimos que el archivo que voy a escribir ahora va a ser el archivo que me tiene que generar. Vamos a poner backup de prueba. ¿Profe, me escucha? Total. Sí. Una pregunta. No creo que se pueda, pero igual. La pregunta sería, ¿el backup que se hace acá se puede traspasar al sistema operativo oficial de Windows de alguna forma? Te escuché medio cortado, pero la pregunta es si el backup que genero lo puedo pasar a Windows después. Si hay alguna forma de hacerlo. No te entiendo la pregunta. O sea, escriba la pregunta en el chat y se la leemos. Profe, yo sí, lo que le entendí es que él preguntaba si el backup que nosotros realizábamos acá podríamos pasarlo después al sistema operativo Windows. Ah, sí, lo podés pasar. En este caso que estamos usando una máquina virtual, lo podés pasar a través de una carpeta compartida. Lo único, no te va, o sea, si es un directorio nomás de lo que estás haciendo backup, te va a servir, pero si estás haciendo backup de configuraciones de Linux, no lo vas a poder restaurar, digamos, después. Bien. Windows va a poder acceder a los archivos de ese backup con esa extensión. Sí. Perfecto. O sea, después vas a tener que restaurarlo, ¿no? Tendría que ver si el .tar te lo reconoce. Ahí me hicieron dudar si Windows te reconoce el .tar, pero creo que sí. Pero lo pruebo y les confirmo bien la clase que viene por las dudas. Ok. Bien. El nombre de mi archivo que se va a generar es backup pruebas y voy a hacer backup del directorio pruebas, ¿sí? ¿Ven? El verbose lo que hace es mostrarte por pantalla de qué te hizo backup. Si yo no le hubiese puesto la B, no me muestra nada. Me genera este archivo y no me muestra nada. Fíjense que me creó acá el directorio nuevo, backupprueba.tar. Y yo puedo ver ese contenido sin necesidad de extraerlo, porque fíjense que si yo le hago un ls, no me lo va a mostrar. O sea, me muestra, pero no me muestra el contenido, ¿sí? Si yo quiero ver el contenido, lo que tengo que hacer es ponerle la T. Pongo T, la B y el nombre del archivo. ¿Sí? ¿La F para qué era, profe? Para indicarle que lo que sigue es el archivo. Que tenés que, en el caso de crear, el archivo que va a crear y en este caso es lo que tiene que mostrar. ¿Sí? Genial. Fíjense, acá me muestra el contenido que tiene, ¿sí? Tengo prueba 1, Juli y prueba 2. Supónganse que yo por error vengo y borro a prueba, ¿sí? La borré. Fíjense que no tengo más la carpeta prueba acá, ¿sí? ¿Qué hago? Voy a restaurar entonces el backup que tengo de prueba para que me genere. ¿Cómo se restaura? Con la opción X de extraer, digamos. De vuelta a la B para ver y la F para indicar que lo que yo quiero restaurar es backupprueba.tar, ¿sí? Ahí está. Yo lo restauro, fíjense que me dice que me restauró y si yo hago ahora un ls, vuelvo a tener, ¿dónde está? Acá, vuelvo a tener prueba, ¿sí? Y si yo hago un ls de prueba, me va a mostrar que tengo los 3 archivos que me había hecho backup, ¿sí? Supónganse que yo quiero un backup, voy a borrar ahora el backup que hice. Ahí está, lo voy a borrar. Supónganse que yo ahora quiero hacer de vuelta un backup de prueba, pero no quiero que me incluya el archivo Juli, ¿sí?
¿qué hago? Pongo de vuelta que lo quiero crear, voy a ver por pantalla el archivo, lo vuelvo a crear con el mismo nombre, backup prueba.tar, porque total ya lo borré al anterior, y le pongo que exclude igual a Julio, de la carpeta prueba, que es la que yo quiero hacer backup, ¿sí? Acá estoy excluyendo el archivo Julio. Y fíjense que cuando me genera la copia, me la genera solamente con prueba 1 y prueba 2, ¿sí? Vamos a ver lo que tiene esa copia. F backup prueba. Y fíjense que tengo solamente estos dos archivitos. Me excluyo a Julio, ¿sí? No tiene grandes dificultades utilizarlo a este comando. Sí podemos tener una opción, les muestro que es para comprimirla, ya vamos a ver cómo se comprime, pero vos podés generar ya comprimida, digamos, la copia de seguridad y no necesariamente tener que realizar la copia y después comprimirla. La opción para que se comprima es Z, ¿sí? Yo pongo Z y vamos a hacer un backup nuevo, y esto me genera una extensión .tgz, T porque es del TAR, pero el GZ corresponde a gzip, que ya lo vamos a ver al comando, que es para comprimir archivos, ¿sí? Supónganse, vamos a hacer ahora de descargas. Creo que no tengo nada en descargas. Vamos a hacer de otro. A ver, de algo que debe tener. De la carpeta algo, ¿sí? Ahí está. Vamos a ver. Fíjense, acá me generó el nuevo ya comprimido, ¿sí? Para que ocupe menos lugar de almacenamiento, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá con respecto a TAR? ¿A cómo se utiliza? Bueno, si no hay duda, sí. Usted en todas las que mostró en los que hizo de práctica, ponía el B. Sí. Sí. ¿Puede no estar el B? Sí, sí, mira, podés no usarlo. Voy a borrar algunos de los que hice. Backup nuevo. Mira, vuelvo a tirar ese y no le pongo la B. Lo que va a hacer es que lo genera, pero vos no lo ves por pantalla, ¿ves? No te muestra esto, que te dice que te hizo backup de esto. Simplemente te lo creó. Fíjate que acá lo tengo creado de vuelta. Te lo creó, pero no viste nada por pantalla, ¿sí? Bien, gracias. De nada. Bueno, y la compresión de archivos, ¿qué significa? Es comprimir un archivo, significa codificar el contenido para que el tamaño sea más chiquito, ¿sí? Para que sea menor. ¿Por qué se tiene que comprimir? Para que justamente ocupe menos espacio en disco y sean más fáciles transferir de un sistema a otro y justamente ahorrar espacio de almacenamiento. El comando para comprimir es gzip, ¿sí? Es gzip, opciones y el archivo al que quiero comprimir. Fíjense, tenemos todas las opciones, la C toma la salida estándar, la D podemos descomprimir, otra vez la B para ver por pantalla, verbose, la R es para comprimir recursivo, la F para forzar, y después tenemos números, podemos usar números. Si usamos, esto tiene que ver con la velocidad, no con la velocidad, sino si queremos el archivo más chiquito o menos chiquito, ¿sí? Si usamos el 1, es más rápido para comprimir, pero el archivo que se genera no es tan comprimido, ¿sí? Por eso es que dice que queda un archivo mayor. En cambio, si usamos el 9, es a una velocidad mucho más baja, pero comprime más al archivo, por eso te genera un archivo menor. Y si no le ponemos ningún número, por defecto es el nivel 6, ¿sí?
Después tenemos que, para ver ese contenido del archivo comprimido, sin necesidad de descomprimirlo, podemos usar zcap. Y para descomprimir podemos usar gunzip o zip con la opción -d. ¿Sí? Vamos a ver rapidito. Ya nos pasamos. Bueno, vemos un ejemplo muy rapidito. Y de última repasamos la clase que viene. Supónganse, yo acá tengo un archivo que se llama Juliana. Pongo getazip de Juliana. Fíjense, no usé ninguna opción. Fíjense que me generó el comprimido, ¿sí? Si yo quiero ver el contenido, digamos, de Juliana, pongo zcat y me muestra la información que tiene ese archivo comprimido, ¿sí? Si lo quiero descomprimir, puedo usar gunzip y me lo va a descomprimir. Lo voy a tener de vuelta a Juliana acá, ¿sí? Fíjense que esto no es una copia como hacía TAR, ¿no? Sino que me agarra y me lo descomprime. Cuando lo descomprimo me lo vuelve a pisar al archivo. Es como que usa siempre el archivito para comprimirlo y descomprimirlo. No hace una copia, ¿sí? Bien. Fíjense que yo les decía que podían usar el TAR con la opción Z que te genera el TGZ. El GZ venía de este archivo, ¿sí? De la compresión. Es más fácil usar en el TAR la opción Z directamente que hacer la copia y después comprimirla, ¿sí? Bien, llegamos hasta acá. Después hay una pequeña actividad si quieren realizarla para practicar. Es muy fácil y van a tener después cómo, vamos a ver muy rapidito la clase que viene, cómo utilizar el editor de texto Vite. Por las dudas, en algún práctico se lo piden, ¿sí? Pero bueno, llegamos hasta acá hoy, así no los demoro más. Subimos la filmina, cualquier duda sacamos la clase que viene, las dudas que tengan, ¿sí? Ok. Bueno, ahí les voy a dejar de compartir. Ahora, acá estaba el chat. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda o algo, repasen para la clase que viene y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Nos vemos, profe, entonces. Nos vemos, que tengan una linda semana.